Elecciones 2023, recorremos el país, lo hacemos en cada una de las provincias con las coberturas que las elecciones están desarrollándose, aquellas que se van desarrollando y aquellas, por supuesto, que están en vía de estar fijando las candidaturas. En el caso de Formosa, vaya si es una de las provincias polémicas, con la confirmación de la candidatura de Gildo Infran, que va por el 8º mandato. Sin embargo, hay algunos recursos de impugnación, como por ejemplo el que ha presentado Francisco Paoltroni, el candidato a gobernador del partido Libertad y Progreso y Trabajo en Formosa, con quien estamos en contacto. ¿Cómo va, Paoltroni? Muchas gracias por atender a Teledero Federal. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo están? Bien, bueno, cuéntenos un poco. ¿Se ha sumado a este pedido de impugnación en la candidatura de Gildo Infran por considerarla inconstitucional? Sí, por supuesto. Más que sumarnos, porque hicimos una presentación independiente y distinta, sobre todo en su forma procesal, y creo que nos diferenciamos mucho respecto a las otras fuerzas que han presentado esta impugnación. Nosotros lo hicimos una vez que lo declararon a Infran en el Partido Justicialista como candidato. Ahí tenemos la prueba del hecho, digamos. Y ahí, a través del patrocinio de Daniel Sapsay, ayer se presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la impugnación de su candidatura por declararse inconstitucional la reforma que hicieron en el año 2003. ¿Cuál es el punto en que observan como inconstitucional? Porque uno lee la Constitución de la provincia de Formosa y dice, bueno, se puede reelegir de manera indefinida. Al menos es lo que manifestó justamente el gobernador, ¿no? También. Bueno, justamente ese punto no obedece a los principios de una república. Esa reforma constitucional en el 2003 de la Constitución provincial no obedece a la forma republicana, que es nuestra forma de gobierno en la República Argentina. Claro. Entonces, ¿por qué nace la República? La República nace para terminar con las monarquías. Entonces, antes el poder era vitalicio en la monarquía, o sea, hay monarquías hoy en el mundo todavía, es vitalicio. La República nace y se le ponen límites, justamente, al poder para que haya alternancia y para que no se convierta en esto que se ha convertido, en donde se concentra todo el poder en una sola persona. Y tenemos también claros ejemplos al empobrecimiento que ha llevado a la provincia de Formosa este plan de pobreza que pudo implementar Infran a través del poder absoluto que se le otorgó esa reforma de la Constitución del año 2003. La pregunta es, Francisco, ¿y cómo hacen para votarlo, no? Porque uno entiende, ve los números, ve la situación, uno entiende la alternancia también como un sistema democrático, pero ¿por qué el formoseño lo elige? Porque es un pueblo rehén. En la parte habitacional, Formosa es una provincia joven y aquí no se otorgan los títulos de propiedad hace 40 años, entonces son todos rehenes de los caprichos de los intendentes o del gobernador. En el ejido urbano manda el intendente y no te otorga los títulos de propiedad de los terrenos, de las viviendas, y en la parte rural manda el gobernador, tampoco te firma los títulos, entonces ellos te tienen absolutamente en sus manos. Te desalojan, te quitan, te sacan, te hacen lo que se les ocurre, porque los ciudadanos no tienen el principal derecho, que es el derecho a la propiedad. Y respecto al otro, los ingresos económicos. Todos los formoseños dependen de los ingresos económicos del municipio, de la provincia o de la nación, a través del empleo público. Viven bajo amenaza de despido, de traslado, no los ascienden, no los titularizan. Y a su vez los planes. Todo el que cae en el beneficio de un plan viven bajo amenaza de que se les quita, de que se les saca. Y lo mismo pasa con un montón del sector privado, en donde son las empresas de los socios de este modelo que también obedecen, sobre todo a la obra pública, ¿no? Son todas empresas ligadas al poder. Entonces, el poco empleo privado tampoco es independiente. Lo más independiente que teníamos en Formosa es el sector productivo y lo han destruido, El sector económicamente más independiente lo destruyeron. ¿Por qué? Porque es un plan de pobreza que implementaron para tener poder absoluto y que la coparticipación les ha permitido hacer un gran negocio de la provincia de Formosa. Francisco, con los fallos de la Corte Suprema de San Juan, Tucumán, ¿tienen expectativas con esta presentación?
Totalmente, totalmente. Con Daniel Sapsay, que es nuestro patrocinante, venimos trabajando hace 6 meses en esto. Ayuda muchísimo que somos un partido nuevo, eso nos otorga más derechos frente al planteo jurídico que hacemos, y no tengo dudas de que la Corte va a fallar acorde a nuestra medida cautelar. Usted decía un partido nuevo, justamente a quien está representando, el Partido de Libertad, Progreso y Trabajo allí en Formosa. ¿Tampoco se vieron representados por la oposición que tiene Gildo Infran? Ha sido una oposición cómplice. Han gozado de los privilegios durante tantos años, de la jubilación de privilegio, de los sueldos de privilegio, de los cupos de asesores que mantienen toda esa estructura que es funcional a todo el aparato y que fue posible durante tantos años que este señor tenga el poder absoluto. La oposición en 30 años nunca dijo que en Formosa no se otorgan los títulos de propiedad, nunca se habló de generar trabajo, nunca se habló de aumentar la producción. Y de hecho, hemos impugnado al candidato radical, también, ¿no? a Carvajal. Lo impugnamos por no cumplir con el requisito indispensable de 8 años de residencia, porque él es correntino. Entonces, de la misma manera que se lo impugnó a Infran, también se lo impugnó a Carvajal por no estar ajustado a lo que manda la Constitución. Francisco, usted no viene de lo que se dice de la política, es un outsider, como se lo denominan. ¿Qué lo llevó a involucrarse en la política? Todos los laburantes que queremos hacer historia en este país somos outsiders. Pero en realidad lo que somos lo que hemos empujado el carro de los pueblos, de las provincias del país durante 3 generaciones, lo que toda la vida hemos estado al margen, lo que nos dejamos que esta manga de inescrupulosos nos conduzcan y nos traigan a este fracaso repetido durante 100 años en nuestro país. ¿Usted de dónde proviene? ¿Cuál es su actividad, Francisco? Soy agropecuario, soy consignatario de Hacienda, siempre desde el sector privado. Nací en General Alvear, centro de la provincia de Buenos Aires, y de ahí hace 15 años que me radiqué en la provincia de Formosa, todo siempre tema agropecuario y ganadería. ¿Y cómo ves? Digo, nosotros somos una señal que reflejamos las distintas realidades que se viven en cada una de las regiones, de las provincias. Digamos, ¿cómo ve este formato de país tan centralizado, con tantas asimetrías, con tantas inequidades, que producir en el interior sea mucho más caro que eventualmente producir en una capital federal o en la zona del AMBA? Bueno, tenemos que hacer grandes reformas políticas, económicas, jurídicas, para ponernos en una verdadera senda que nos lleve al desarrollo del país. Porque así como estamos, vamos a seguir fracasando. Entonces, ¿de qué manera vamos a cambiar la historia? ¿Con los mismos de siempre? Aquí fracasaron todos, fracasaron los radicales, los peronistas, los liberales, los desarrollistas, fracasaron los militares, absolutamente todos. Los únicos que no fracasamos acá somos los ciudadanos que hace 3, 4 generaciones que venimos empujando el carro, que hemos llevado adelante nuestros negocios con todas las dificultades, pero siempre hemos ido para adelante. Bueno, es con esa gente la que tenemos que hacer las grandes reformas del país. Y la única manera de hacerlo es involucrándose. Gente que es laburante y que quiere un cambio profundo para su pueblo, para su provincia, para su país. No hay otra forma de hacerlo. Francisco, en los titulares, repasando, dice, el candidato que se le anima a Infran. ¿Es complicado hacer política en Formosa? En Formosa hacer todo es complicado. Emprender, trabajar, absolutamente todo. Y mucho más cuando no se comulga con el régimen. Nosotros tenemos emprendimientos que hasta el día de hoy no nos bajan la luz, una prensa de soja, no nos bajan la luz y teniendo el proyecto de factibilidad aprobado. Nos han usurpado campo, bueno, un montón de ataques, pero decididos a cambiar la historia. Porque si no se vuelve a repetir. Entonces en 10 años son tus hijos los que se van, tus cosas no valen nada, pasás periodos de quebranto, volviste a foja cero, retrocediste. Entonces, nuestro problema en Argentina es político. Si vos lográs las reformas políticas, ahí empezás a hacer todo el resto de la reforma. Reforma judicial, reforma económica, reforma de todo tipo, ¿no?
Francisco Paultroni es candidato a gobernador en Formosa por el Partido Libertad, Progreso y Trabajo. Muchas gracias por estar en contacto con Telediario Federal. Y vamos a ver, ¿no? Vamos a darle continuidad a cómo continúa, cuál va a ser la decisión finalmente de la Corte Suprema a esta impugnación que han presentado ante la candidatura de Gildo Infran. Un fuerte abrazo. Igualmente, que tengan buen día. Hasta luego, buen día.